Continuamos con el área de matemática, tercer año de secundaria. Docente Héctor Luis Pérez Jerónimo. Tema: líneas notables. Unidos por un polideportivo, las asociaciones de padres de familia de 3 instituciones educativas de la zona, en coordinación con sus directores y para fomentar la práctica del deporte de sus estudiantes, buscan un lugar donde construir un polideportivo que sea equidistante a los 3 colegios. Para ello, deciden contratar a un ingeniero que determine la ubicación exacta del complejo, a quien le proporcionan el plano a escala de 1 a 3000 de la zona donde se encuentran las instituciones educativas. Pregunta número 1. ¿Cuánto miden las distancias geométricas reales entre las instituciones educativas? Pregunta número 2. ¿Dónde estará ubicado el polideportivo? Señala en el plano. Entonces nos están pidiendo cuánto miden las distancias geométricas reales entre las instituciones educativas y la pregunta 2, ¿dónde estará ubicado el polideportivo? Acá trabajamos en el plano. Acá vamos a tener el punto A. En esta institución educativa estaría el punto A. En esta institución educativa estaría el punto B. Y en esta institución educativa estaría el punto C. Ahora lo que vamos a hacer es unir A con B y vamos a unir B con C y luego C con A. Entonces estamos formando un triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es responder a la pregunta número 2. Para poder responder a la pregunta número 2, lo que vamos a hacer es trazar la mediatriz en el triángulo ABC. Entonces ubicamos el punto medio en el lado AB. Trazamos una línea perpendicular por el punto medio de AB. Ahí está. Ahora, de igual manera, en el lado BC, ubicamos el punto medio y por ese punto medio vamos a ubicar, ya vamos a trazar una línea perpendicular al lado BC. Ahí está. De igual manera vamos a ubicar el punto medio en el lado AC y por ese punto medio vamos a trazar una línea perpendicular al lado AC. Ahí está. Entonces nos vamos a dar cuenta que esas 3 líneas se intersecan en este punto. Entonces ese punto vendría a ser el polideportivo. Ahí se tendría que construir el polideportivo. A este punto se le llama circuncentro. Nos vamos a dar cuenta que el circuncentro está afuera del triángulo ABC. Es decir, el triángulo ABC vendría a ser un triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. Cuando un triángulo es obtusángulo, el circuncentro se encuentra afuera del triángulo. Entonces, recordamos, en un triángulo obtusángulo, el circuncentro se encuentra afuera del triángulo. Entonces, ahí está ubicado el polideportivo en el plano.
Ahora vamos a responder a la pregunta número 1. ¿Cómo se podría calcular la distancia real entre cada una de las instituciones educativas y polideportivo? Entonces, vamos acá. Utilizando la escala del plano 1 a 3000, la escala significa que cada centímetro en el plano representa a 3000 centímetros en la medida real. Entonces, si mido con la regla cada distancia y la multiplico por 3000, obtendré la distancia real. Entonces vamos a encontrar, a ver, la distancia entre la institución educativa AB. Entonces sería 3000 midiendo entre el punto A y el punto B. Con la regla vamos a medir 4,5 multiplicado por 3000. Eso nos va a dar 13.500 centímetros. En metro equivale a ¿cuánto? A 135. Ahora vamos a hallar la distancia entre la institución educativa B y la institución educativa C. De igual manera va a ser, sería 3000 multiplicado. Ahora vamos a medir con la regla del punto B al punto C. Eso vamos a tener, sería 7,2. Y 7,2 multiplicado por 3000, eso vendría a ser 21.600 centímetros. En metros sería 216 metros. Ahora vamos a hallar la distancia entre la institución educativa A y C. Eso sería igual a 3000. De igual manera vamos a medir con la regla del punto A hasta el punto C. Ahí vamos a tener 10,2. Eso va a ser igual, 10,2 por 3000 sería 30.600 centímetros. Y eso sería igual a 306 metros. Y también vamos a hallar la medida entre las instituciones educativas hasta el polideportivo. De la institución educativa A al polideportivo va a ser igual de la institución educativa B al polideportivo, y eso también va a ser igual de la institución educativa C al polideportivo. Eso vendría a ser igual a ¿quién? A 3000, que va a multiplicar el 10,5 sería midiendo con la regla, ya, de la institución educativa A hasta el polideportivo, de la institución educativa B hasta el polideportivo, de la institución educativa C hasta el polideportivo. Eso sería 10,5. Al multiplicar 10,5 por 3000, eso sería 31.500 centímetros. Y eso equivale a 315 metros. Entonces, ahí está la medida entre las instituciones educativas y también entre la institución educativas al polideportivo. Y ya está resuelto la pregunta 1. Vamos a trabajar con algunos problemas adicionales al tema. Calcule X si H es ortocentro del triángulo ABC. H vendría a ser el ortocentro. Entonces, prolongamos BH. Ahí está, sería la altura. Voy a prolongar a H. También sería altura. Ahí está. En este triángulo rectángulo me voy a dar cuenta que este ángulo vale 45. Si este ángulo vale 45, este ángulo también vale 45. Si esto vale 45, este ángulo de acá también vale 45.
En conclusión, vamos a tener acá, si este ángulo vale 45, este ángulo también vendría a ser 45, es decir, el valor de X vendría a ser 45 grados. Ahí está la respuesta. A ver, vamos a responder a la pregunta número 2. Calcule el valor de X. Si G me dicen es el baricentro del triángulo ABC. BG, eso me dicen que vale 2. Y lo que voy a hacer acá es prolongar. Vamos a prolongar la línea BG. Voy a prolongar BG. G es el baricentro. Entonces, si es el baricentro, al prolongar esta línea de acá, esta línea vendría a ser la mediana. Entonces, esta medida con esta medida serían iguales. Me dicen que BG vale 2. Si esto vale 2, entonces esto vendría a ser igual a ¿quién? A 1. La relación de las medianas. Si esto vale 2, esto sería la mitad. Del punto medio del lado AC hasta el baricentro, eso es A1. Y del baricentro al vértice B sería A2. Entonces, si esto vale 2, esto sería 1. Y además me dicen que AC vale 4. Como sabemos que esta línea vendría a ser mediana, esta medida con esta medida van a ser iguales. Si esto vale 2, esto también sería 2, porque 2 más 2 sería 4. Entonces trabajamos en el triángulo rectángulo notable. Acá vamos a trabajar el triángulo rectángulo notable de 30 y 60. Este triángulo es un triángulo notable de 30 y 60. Entonces vamos a tener acá X es igual a 30. A 30 se le opone ¿quién? 1. A 90 se le opone ¿quién? 2. Ahí está. Resuelto la pregunta número 2. X es igual a 30. Pregunta número 3. Calcule X si E es excentro del triángulo ABC. Acá está el punto E. Me dicen que este punto E vendría a ser el excentro del triángulo ABC. Entonces, si es excentro, esta línea vendría a ser bisectriz. Este ángulo con este ángulo son iguales. Esta línea sería bisectriz exterior del triángulo ABC. Esta línea es la bisectriz interior del triángulo ABC. Esta línea es bisectriz interior y esta línea es bisectriz exterior porque me dicen que este punto es excentro. Es decir, el ángulo formado por una bisectriz exterior y una bisectriz interior es la mitad del tercer ángulo. Es decir, si esto vale 80, la mitad vendría a ser 40. En este triángulo nos vamos a dar cuenta que esta medida con esta medida son iguales, es decir, este ángulo con este ángulo son iguales. Si tengo 40 para 180 me faltan 140. La mitad de 140, es decir, este ángulo vale 70 y este ángulo de acá también vale 70. Si este ángulo vale 70, este ángulo vale 70. 70 más 80 sería 150. Entonces, para 180 me faltarían ¿cuánto? 30. Esto vale 30 y esto también sería 30. Entonces voy a trabajar en este triangulito de acá o puedo trabajar con el triángulo ABC. Ya eso va a depender de cada uno de nosotros. Entonces trabajo 70 es el ángulo exterior de este triángulo. Es decir, voy a tener X más 30 es igual a 70. Y de ahí voy a tener que X vale 40. Pregunta número 4.
Si L1 es mediatriz de BC, la recta L1 me dicen que es la mediatriz de BC. Si es la mediatriz, es decir, este punto sería el punto medio de ¿quién? De BC. Y esta línea, esta recta es perpendicular al lado BC. Es decir, este ángulo vale 90. Y además me dicen que BH es altura. Si es altura, es decir, este ángulo de acá vale 90. Es decir, vamos a trabajar acá con este triángulo rectángulo y con este triángulo rectángulo. Este ángulo con este ángulo son iguales, ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. Si este ángulo con este ángulo son iguales, este ángulo de acá vale 90, este ángulo también vale 90, también son iguales. En conclusión, vamos a tener que X es igual a 26. Este ángulo de acá vale 26. Por lo tanto, el ángulo X es igual a 26. Pregunta número 10. Calcule alfa más beta más teta si O es circuncentro del triángulo ABC. O es el circuncentro. Es decir, entonces, esta medida con esta medida y esta medida van a ser iguales. Si este ángulo vale alfa, eso de ahí sería alfa. Si esto vale beta, esto de acá también sería beta. Si esto vale teta, esto sería teta. Entonces, en el triángulo ABC vamos a sumar los ángulos internos. Sería un alfa más un alfa, sería 2 alfa, más 2 beta, más 2 teta. Eso vale 180. Los cuatro términos tienen mitad, entonces sacamos mitad a los cuatro términos, vamos a tener mitad de 2 alfa sería un alfa, mitad de 2 beta sería beta, mitad de 2 teta sería teta, y eso va a ser igual, mitad de 180 sería 90. Alfa más beta más teta es igual a 90. Pregunta 3. Calcule X. En este triángulo rectángulo nos están pidiendo encontrar el valor de X. Esta línea vendría a ser bisectriz. Este ángulo con este ángulo son iguales, entonces voy a trazar esta línea perpendicular a la hipotenusa. Entonces, ¿qué voy a tener? Si este ángulo con este ángulo son iguales, entonces esta medida con esta medida también van a ser iguales. Esta medida con esta medida también van a ser iguales. Si esto vale A, esto también sería A. Si esto vale B, esto sería B. Y todo esto vale A más B. Si esto vale A, esto vendría a ser B. Entonces, en este triángulo rectángulo notable, me dicen que esta medida con esta medida son iguales. Triángulo notable. Entonces, triángulo rectángulo notable de 45 y 45. X es igual a 45 grados. Ahí tenemos una práctica para poder seguir reforzando nuestro conocimiento. La tarea sería resolver 2 problemas de los 3 que hay ahí. Entonces, a practicar, se ha dicho, jóvenes.